Muy bien. Empezamos 5 minutos antes. Por si alguien tiene alguna pregunta. Bien. Hay gente que se empieza a conectar. Este es el cuarto encuentro. Si no vieron los otros tres, quizás están un poquito perdidos, pero están en la fanpage. Buen día, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿qué tal? Bien, perfecto. Vamos a ver si tienen alguna pregunta sobre las reuniones anteriores. Así nos tomamos unos minutitos para contestar. La gente de... Hola Virginia. La gente de Instagram tiene que saber que los videos quedan guardados acá en la fanpage. Hola Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese emprendimiento? Lo veo que está a pleno, ¿ah? Me encanta. Perfecto. Vamos a ver si tienen alguna pregunta con respecto a lo que estuvimos viendo. Sé que lo del árbol genealógico es más complejo y bueno, y eso es porque es así el árbol genealógico, pero le voy a dar unas pistas para que entren al árbol genealógico. Bien, aprendiendo, dice ahí. Perfecto. Le voy a dar unas pistillas para que no se enreden en el árbol genealógico, que eso es lo que quiero hablar en primera instancia. Sobre lo que vimos, por supuesto ya sabemos de que, bueno, las chicas saben de que por más que lo transitamos todo un día de manera muy exhaustiva y lo volvemos a ver luego en pareja y lo volvemos a ver luego también el sobrepeso al árbol genealógico, es decir, que lo usamos varias veces y tenemos que profundizar. Lo vemos para enfermedad, lo vemos para sobrepeso, lo vemos para pareja y cada uno de ellos, digamos, nos lleva bastante horas y acá, digamos, como una introducción. Todo esto que ya vamos aprendiendo, los que no han estado antes en contacto con esto, con este tipo de información, bueno, pueden profundizar ahí en la fanpage, dejé los teléfonos, los links para que se comuniquen directamente con las madres cuánticas, con las mamis cuánticas, con Gaby y con Lore, ¿sí? Que son las que están encargadas en este seminario, ¿no es cierto? Hay algo que tenemos que hablar sobre el árbol genealógico, que fue lo que vimos la clase pasada. El plenario, digamos, estaba preparado para venderlo, por decirlo así, y aprovechamos esto que ayer estuve en una reunión, o sea, hay algo que a mí me pasó muy, muy hermoso este año, que fue que un grupo de empresarios se interesaron en trabajar espiritualmente y en usar, digamos, todos sus emprendimientos. Les estoy enseñando cómo usar sus emprendimientos, ¿no es cierto?, como un camino espiritual. Entonces, ayer tuvimos una de las reuniones y justamente una de las cosas es aprender a utilizar la energía que está ahí disponible, lo que te obliga a hacer, digamos, la situación y nunca pelearse, ¿no es cierto? Te quería preguntar por el material de todo lo que hablaste. ¿Lo vas a enviar por correo? Mira, Silvina, hay mucho material que no está, que son experiencias que tenemos en la escuela de muchos años. El material que yo les puedo compartir es material que también pueden encontrar en internet y son las partes de esto, ¿no? La idea de esto fue que al suceder esto dijimos, lo regalemos y sobre lo que estemos hablando, sobre todos estos videos que van a quedar guardados, vamos a hacer un libro donde vamos a profundizar más, pero todavía no lo hemos escrito el libro. No hay mucho escrito sobre cómo trabajar con los niños. ¿Sí? Sí hay mucho escrito sobre cada parte que vimos, sobre enfermedades, que ya les envié algo, ayer también les envié sobre un pequeño escrito de Salomón Sellán, que es uno que para mí es el que mejor lo explica. Nuestro material de la escuela no está listo todavía, ¿sí? O sea,
ya se lo vamos a compartir. Y quizás que hoy les enviemos lo del segundo, que es el del proyecto sentido, ¿sí? La idea también era que interesarlos en el tema. Así que, bueno, utilizamos todo esto para decir, bueno, hay que utilizar lo que hay y qué hacemos con lo que hay. Bueno, vamos a regalarlo porque así aprovechamos, porque es un momento de sanar y de paso vamos a aprovechar para hacer un libro de esto, es decir, todos estos videos van a quedar grabados y nos van a dar como una guía de cómo ir escribiendo capítulo a capítulo, ¿m? De las cosas. Así que bueno, quiero aclarar algo con respecto a los niveles de programación. Estuvimos viendo proyecto sentido y estuvimos viendo árbol genealógico. Hay algo que es importante sobre el árbol genealógico y el proyecto sentido también, ¿sí? A ver, siempre hay que entrar a través de lo que decimos en la escuela, la escena del crimen. ¿Cuál es la escena del crimen? ¿Cuándo empieza tu historia? ¿Ah? ¿Cuándo empieza la historia de tu hijo? ¿Mm? ¿Cuándo empieza? ¿Empieza el día que nace? ¿No? ¿Es arbitrario? No, mira, acá dice que naciste el día, entonces ese día empezó mi historia. ¿O empieza cuando tus padres se conocieron? ¿O la historia empieza cuando tus abuelos se conocieron? ¿Dónde empieza realmente tu historia? Porque esa historia es la que en nosotros, ¿sí? Programa estos mitos. Hay historias preexistentes a nosotros que gobiernan sobre nuestra vida, ¿sí? Eso lo podés encontrar también en muchísimas culturas, como lo dicen. Entonces es importante entrar por una puerta, ¿sí? Hay puertas y hay dos ventanas, ¿sí? Para entrar al árbol genealógico o para entrar al proyecto sentido, ¿sí? Hoy vamos a hablar, Xavi, de cómo liberar proyecto sentido en los niños. Y si llegamos con el tiempo, también vamos a trabajar árbol genealógico con los niños. Después vamos a ver si en la próxima hablamos de las enfermedades, porque, digamos, surgió esto de que mucha gente se interesó y lo que está más ansiosa la gente es por la técnica, ¿no? Entonces vamos a dar eso, porque aparte nos dice cómo va surgiendo la cosa, así es como vamos fluyendo, ¿no? Bien, entonces hay una puerta para entrar y hay dos ventanas. Si hagamos de cuenta de que tanto el árbol genealógico como el proyecto sentido sea como una especie de laberinto, ¿no? Todo complejo, ¿sí? Si vos entras desde desde el ego, ¿qué te va a hacer entrar el ego? ¿Desde dónde te va a hacer entrar el ego? Por ejemplo, generalmente agarran y dicen, bueno, lo que pasa es que mi padre murió a tal edad, entonces, ¿qué me va a pasar? Decime vos qué me va a pasar, ¿no? Es como que quieren entrar desde la información, no desde el conflicto, es decir, ¿qué conflicto estoy viviendo? ¿Qué conflicto? ¿Cuál es el síntoma, ya sea psicológico, ya sea biológico, ya sea emocional, ¿sí? Entonces, siempre hay una historia y nosotros tenemos que empezar desde la escena del crimen. No podemos nunca suponer, y eso es una cosa que, si vos entendés cómo funciona la programación y los mitos y las palabras, que eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo las palabras nos programan, ¿sí? Bueno, si no entendemos eso, somos muy irresponsables como terapeutas, ¿sí? Somos muy irresponsables, porque si viene el terapeuta y dice, no, esto te pasa a vos porque si usted pasó pasó esto en tu clan, entonces vos no vas a tener abundancia porque lo que pasa es que tenés el proyecto sentido de hijo bastón de la vejez. ¿What? Vos no sabés cómo le está pasando a la persona. No podés suponer ni tampoco programar, porque en el momento que una persona viene a tu consulta, inconscientemente está poniendo en vos el saber, ¿sí? Y es muy importante de que vos acompañes y no que programes, que los encierres en otro laberinto a la persona. Entonces, es un laberinto en donde yo necesito una puerta de entrada, el conflicto. Es decir, me siento angustiada, me siento, por ejemplo, bloqueada, me siento así. Bueno, ya sé qué puede llegar a ser, ¿no? Entonces, tengo que entrar por una puerta, porque si no te programan,
¿Se entiende? Y no te ayuda. Yo tengo que acompañarte a vos, a que entremos juntos por la puerta del conflicto, ¿sí? Por la puerta del conflicto vamos a ir por el laberinto, vamos a llegar a lo sutil, y desde lo sutil vamos a cambiar y vamos a salir, ¿por dónde? Por la misma puerta que entramos. No salís del laberinto por otro lado que no sea por el lado que entraste. ¿Se entiende? Por eso luego el mismo lado que por el que vos entraste es el lado por el que vos salís, resignificando eso, ¿no es cierto? Pero entendiendo el desde dónde entra. Entonces, si yo voy y digo, no, porque, a ver, yo la pasé mal con mi hijo cuando estaba embarazada, pero todavía no se está expresando nada. Eso se puede expresar a los 21 años. Ay, pero yo quiero, en el momento en que ya le entraste con ese miedo, ya estás creándolo, ¿sí? Simplemente es información que vos tenés que tener ahí y estar atenta a que si surge, en el momento en que surja el conflicto es donde yo lo puedo sanar. ¿Se entiende? Son las mejores decodificaciones, cuando la persona ya viene con el conflicto activo. Si no, es como si yo te pusiera acá de repente, te puse en un laberinto, te dije como terapeuta, tenemos un proyecto sentido y pasó esto, entonces te puso en el laberinto, no hizo el viaje con vos, que eso es lo más emocionante de esto de trabajar como biodecodificador cuántico, ¿sí? Es el acompañamiento a las tomas de conciencia, porque es algo hermoso de observar, en donde vos también sanás, porque siempre está relacionado con tu historia. ¿Sí? Nada pasa porque sí. Entonces es importante que entendamos que la puerta de entrada es esa, el conflicto. Si no tengo dos ventanas, que son las partes de los secretos es algo para hablar súper, 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 súper complejo y tendríamos que tener otros conceptos para entender cómo descubrir los secretos, que son las ventanas por las cuales podemos entrar a un laberinto. Entonces estas historias que suele haber, ya sea, por ejemplo, en el proyecto sentido cuando quedaste embarazada, o ya sea en el conflicto del árbol, las historias familiares de los ancestros, más o menos siempre tienen tres cosas en común, ¿sí? O sea, hay tres cosas que suceden y que quedan bloqueadas ahí, ¿sí? Un plenario de los secretos, sí, básicamente hace falta un plenario. Entonces, puede ser de que en la historia de los ancestros hubo algo que se esperó y que nunca llegó, ¿sí? Se esperaba que algo suceda y que nunca llegó. Puede ser de que hubo una gran pelea y todos se separaron, ¿sí? También esto puede pasar después de una muerte. O puede ser de que en el árbol se justificaron bajezas, ¿sí? Traiciones, abusos, maltratos, desvalorizaciones, abortos, muertes, cosas que se justificaron, se justifican. Desde ahí siempre empiezan las historias. Y vos lo vas a ver en cada Biblia o en cada historia que vas a ver que siempre tiene estos tres componentes. Por eso cuando vemos Netflix, ¿no? Ya sabemos lo que va a pasar cuando ya entendés las estructuras. Y cuando no te cierra la historia, si acá están inventando cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos esta información para ayudar a nuestros hijos. Después voy a enseñarles otras cosas, que es la parte cuántica, cómo yo transformarme y transformar a mi hijo, cómo a mi hijo, a mi hija, ayudarle a que sea el héroe, la heroína en su vida, la parte biológica y cómo trascenderla, ¿sí? Es decir, cómo es el conflicto biológico familiar y cómo trascenderlo, es decir, qué es lo que hay que trascender con respecto a eso. Pero bueno, largando un poquito con lo que es el proyecto sentido, siempre y cuando que nosotros sepamos lo que está siendo manifestado en nuestros hijos, que ya en las próximas reuniones vamos a ver, y cuando entendamos, no, porque tiene otitis, el autismo, no, porque el niño es muy hiperactivo, lo que sea, ya vamos a saber las técnicas porque ya vamos a empezar a dárselas ahora, porque es el momento de hacerlo, ¿sí? Hay un momento para cada cosa. Entonces se entendió que hay que entrar por una puerta, que hay que entrar desde un conflicto, que no tenemos que crear conflicto. Un profe mío de
de PNL, que era un genio, es un genio, el doctor Edmundo Velasco, que fue socio de John Grinder, entonces es muy bueno la formación que da él. Nos decía, si no pasa nada, no toque nada. ¿Sí? Si no pasa nada, no toque nada. ¿Mm? Entonces, es importante saber ciertas cosas. Los simbolismos y las palabras, los que nos dicen, es hasta los 8, los 14 o 21, el concepto sentido. Es de los 0 a los 3, pero se puede expresar después de los 21, ¿sí? Por el tema de los septenios. Yo creo que eso lo expliqué en el segundo encuentro, ¿sí? Entonces, Gerardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Entonces tenemos que tener en claro que tenemos que entrar por una puerta, tenemos que entrar desde un conflicto. Si no, te vas a poner adentro del laberinto y no vas a saber salir. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde entraste al árbol genealógico, no sabes por dónde entraste al proyecto sentido, ¿sí? Tengo que yo ir desde atrás. Bien, sí, míralo, está en la fanpage. Bien. Cosa que tenemos que tener en claro con respecto a la manera de hablar. Yo te tengo que enseñar una manera de hablar. ¿Por qué? Porque tengo que entender que el inconsciente, ¿sí?, es impecable a la hora de escuchar. ¿Sí? Es impecable a la hora de escuchar y tiene ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, la palabra no la saltea, ¿sí? No te vayas a caer. ¿Qué escucho el inconsciente? Te vayas a caer, ¿sí? Es decir, está el niño ahí jugando, tené cuidado, no te vayas a caer, ¡pum!, te caíste. Ay, ¿viste que te lo dije? No, lo programaste, le diste una orden a su inconsciente. Desde los 0 a los 12 años, no hay un filtro, sino que todo lo que escucha se toma como cierto, hasta las bromas, ¿sí? Ay, gordita, ay, bichito, ¿sí? Negrita. Todo eso, las bromas, no son bromas para el inconsciente de los 0 a los 12, no tiene ese sentido del humor, sino que lo toma como real. Por ejemplo, parejas que se juntan y dicen, ay, me empiezo a sentir desvalorizada de que estoy con él, me siento fea. Y claro, porque todos dicen, bicho, bichito, ¿sí? Cosita, cosa. El inconsciente lo toma desde ahí. Entonces, a nuestros hijos tenemos que entender que su inconsciente está muy abierto y que va a tomar mucho simbolismo. Un simbolismo es más fuerte que cualquier otra cosa. Fuerte como un toro, eso te da una imagen, te da un simbolismo, te da una historia, ¿sí? En cada mente. Lávese la mano, cochino, que estuvo tocando dinero. Listo, ya está. El inconsciente entendió que el dinero está relacionado a la enfermedad. Entonces mi inconsciente no va a querer dinero, ¿sí? Panza llena, corazón contento. Y después cada vez que estoy triste, busco la heladera. ¿Para qué? Para tener el corazón contento. Y así podemos hablar muchísimo sobre cómo la importancia de las palabras. Las palabras son importantísimas porque las palabras son las que dan forma al inconsciente, ¿sí? Le dan forma, perdón, al universo, ¿sí? Yo al universo lo voy a empezar a interpretar. Al principio soy un niño y estoy unido al todo, y empiezo a morderme la mano y mi mano se siente diferente que morder el lápiz. Muerde el lápiz y dice, esto no me duele, pero si me muerdo acá, me da otra sensación. Entonces me empiezo a identificar con mi cuerpo. Entonces ahí viene el ego corporal. Entonces el niño se identifica con su cuerpo. Y luego nosotros los padres le vamos dando lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque empezamos a polarizar. Además, empezamos a adoctrinar como si fueran, y así fuimos adoctrinados nosotros también. Nos empiezan a entrenar para ser buenos o malos. Es decir, que si soy malo no pertenezco a la manada, y si soy bueno sí pertenezco a la manada. Y eso baja de la historia, vaya a saber de dónde. Entonces te empiezan a adoctrinar y empiezan a decirte palabras.
Eso es importantísimo, que sepamos que es muy sensible a todo esto del inconsciente de los niños. Entonces las palabras van creando todo un simbolismo y vamos nosotros empezando a aprender a nombrar las cosas y a empezar a tener una mente. Y después nos empezamos a identificar con nuestra mente y viene el ego mental, ¿no es cierto? En donde cuando yo trasciendo mi cuerpo ahora tengo una nueva estructura que es el ego mental, y ahora con mi ego mental yo puedo controlar la estructura inferior que es mi cuerpo. Entonces ahora ya puedo decir, no, si tengo ganas de hacer pis, le puedo dar una orden a mi cuerpo de que no hagamos pis ahora, que vayamos después más tarde. Ya puedo empezar a controlar algo que yo decía que lo empiezo a tener propio, que es mi ego corporal, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que en el momento en que hasta los 12 años, lo toma todo sin simbolismo y lo va creando el niño ese simbolismo también, ¿no? Entonces, nosotros habíamos hablado ¿se acuerdan que hablamos, ¿no?, del nudo de Borromeo? En donde esto es lo real, esto es lo imaginario y esto es lo simbólico. Entonces ya dijimos de que parte de lo simbólico, ¿no es cierto? Lo simbólico lo trabajamos con el proyecto sentido, lo trabajamos con el árbol genealógico, vendría a ser acá los programas inconscientes, las programaciones, ¿sí? Nada más que en otras corrientes, ¿no es cierto?, se le dice simbolismo. Que esto comanda sobre lo imaginario, ¿sí? Y después de esto, lo imaginario viene hacia lo real, es decir, las imágenes que yo tenga aquí, que tienen guardadas palabras para describirlas, van a crear lo real. Yo puedo entender eso y yo entonces puedo entender una manera de hablar a mis hijos, ¿sí? Es decir, que yo tengo que hablar siempre, tratar de hablar siempre en positivo afirmativo. Yo le puedo decir, si yo a mi hijo le digo que quiero que limpie la pieza y que saque la basura, por ejemplo. Entonces le puedo decir, anda a limpiar la pieza e inmediatamente después sacas la basura. Si querés, podés hacer esto. Si no querés, no podés hacer esto. Esto del lenguaje ya lo vamos a profundizar en algún otro tema. Entonces es importante que nosotros sepamos que nuestra manera de hablar influye muchísimo. Por ejemplo, todo lo que nosotros vivamos en nuestra niñez, después lo vamos a tomar como metáforas, y esas metáforas pueden ser cerradas o pueden ser abiertas. Las metáforas, los mitos, son las maneras en la que nosotros nos programamos, es decir, esa historia ahí arriba, en el clan, por ejemplo, en los ancestros, es algo preexistente a nuestra vida que gobierna sobre nuestra vida. Ahora, entre los 0 y los 12 años, yo puedo entender que yo puedo programar a mis hijos, ¿sí?, de manera positiva o de manera negativa. ¿Qué es lo que se intenta? Hay 3 personajes, si dijimos que hay 3 personajes egoicos que venimos a intentar derrotar, que son el Salvador, ¿sí?, la víctima y el victimario, para convertirnos en el héroe de nuestra propia historia. Entonces, yo puedo usar eso como una base para hablarle a mis hijos y empezar a enseñarles cómo ser el héroe en su propia historia en cada situación. ¿Qué es lo importante en todo esto? No sé si se entiende todo lo que estoy diciendo hasta ahora. Me dicen, ¿vale? Tomo un mate porque empiezo a forzar la garganta. Bien, entonces hablemos del proyecto sentido. Hay una historia del proyecto sentido que es lo sobre qué tenemos nosotros potestad, digamos, las madres sobre todo, ¿no? Las madres sobre todo que tienen tanto poder para sanar, ¿sí? Tanto poder para sanar. Sobre la experiencia que he tenido cuando estaba embarazada de mis hijos, ¿no? Es decir, yo estaba embarazada y hay una historia y esa historia tiene emociones y esas emociones son las programaciones. Entonces, esas emociones y esa historia, ¿cómo hago yo para cambiarle a mis hijos? Hay muchas maneras, ¿sí? Si el hijo ya es adolescente, yo te aconsejo esta. Vamos a entender primero cómo funciona. Es un desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Es un desdoblamiento del tiempo.
¿Cómo el tiempo se desdobla? Todo el tiempo se está desdoblando el tiempo, ¿sí? Porque vos decís el pasado está en el pasado, está ahí atrás, está pasado. Está pasado, el pasado te dice que está pasado, justamente a donde el presente, ¿sí? Ya hablamos de eso en la cinta de Moebius, ¿sí? El inconsciente siempre volviéndose el pasado. A ver, te metiste y te encerraste en tu casa, ¿sí? Te obligó a encerrarte en tu casa toda esta historia. ¿Y quién no, ¿sí? Ha empezado a volver al pasado, ¿sí? A recordar, por ejemplo, yo me junté con amigos que hace muchísimo que no me juntaba. ¿Cuándo? En el ciclo por septenio. Sacamos que estamos en el ciclo por septenio, ¿no? Y que estamos tratando de resolver eso ahora. ¿Mm? O por ejemplo, dice, me empezaron a llamar ex, me empezaron a mandar mensajes ex, me comentaban, ¿no? Es así, ¿por qué? Porque empieza a irse al pasado automáticamente, pero porque se está descubriendo, digamos, estamos en este estado que nos obliga a hacer eso. Y de paso vos ves cómo funciona. Entonces, cuando vos cambias la historia aquí, en el pasado, yo cambio lo que le estoy inyectando a mi consciente, acá está el presente. Este es el pasado y este es el futuro, ¿sí? Como esto es lo que siempre estoy inyectando, siempre hablo de lo mismo, siempre vuelvo a lo mismo, siempre tratando de esquivar eso que no me salió bien. En el pasado no me salió bien esto, así que ahora lo esquivo, entonces siempre doblo a la izquierda. Y como siempre doblo a la izquierda, ¿a dónde voy a terminar? En la derecha. ¿Sí? Empecé a doblar a la izquierda. Decía, ay, no quiero ir hacia allá. Bueno, entonces empiezo a girar a la izquierda para evitar. Bueno, ¿dónde terminé? En el mismo lugar. Después no entendemos por qué repetimos las cosas. Porque no estamos entrando desde otro lado, estamos entrando desde el mismo lugar. Si yo voy acá y cambio esa historia, en lugar de esa historia ser la historia de una víctima, en lugar de esa historia ser la historia de una salvadora que fue crucificada por la víctima, la convierto en una historia de una heroína, automáticamente el presente cambia y por ende cambia el futuro. Así todo el tiempo se está desdoblando el tiempo. ¿Cómo uso el doble? Luego yo le pido al doble, ¿no es cierto?, la oportunidad, que es Kairos, que es el desdoblamiento, la oportunidad para yo convertirme en eso que yo dije acá que iba a cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy hacia el pasado y en ese pasado digo, bueno, porque esto ya es inútil para mi supervivencia y a partir del día de hoy me voy a convertir en una mujer que se valora, que se respete, que se pone en primer lugar. Perfecto, listo. Dijiste eso acá en el pasado porque volvimos al pasado, ya enseñamos eso, ya vamos a volver a esto que es fácil porque ya está pasando, ya estás en regresión. En el momento en que estás recordando una situación, ya estás en regresión. En el momento que estás con la emocionalidad de eso, ya estás en regresión. ¿Se entiende? Entonces pero yo acá digo que me voy a convertir en algo. Y acá en el presente no me voy a convertir como un hada madrina. Acá no es que la hada madrina me transformó en eso. Es que yo ahora tengo que hacer que esto suceda. ¿Se entiende? Yo tengo que convertirme en eso. Y para convertirme en eso tengo que hacer que esto suceda. Entonces ahí el desdoblamiento del tiempo te trae oportunidades. ¿Para qué? Para valorarte. ¿Para qué? Para respetarte. ¿Para qué? Para ponerte en primer lugar. Y en el momento en que vos accionás de esa manera, automáticamente creas ese futuro que vos dijiste acá que ibas a crear. Igual yo le puedo enseñar a mis hijos, e igual, si yo a esto lo traduzco a el entrelazamiento cuántico de las partículas, como yo estoy entrelazado con mi hijo, estoy entrelazado con mi hija, yo al convertirme en la heroína, yo al convertirme en el héroe, ¿sí?, de mi propia historia, le estoy cambiando la información en mí, y al cambiar la información en mí, cambia la información en mi hijo. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que entender esto, porque yo tengo que comprender esto, porque al momento de hacer la técnica no lo puedo hacer desde un nivel mental, desde un nivel, digamos, hablamos del ego, el ego corporal y el ego mental. Esto se hace desde lo sutil. ¿Sí? Bueno, tenés sutil inferior, superior, causal interior, inferior, causal superior, ¿no es cierto? Y la unión con Dios. Entonces, esto se hace desde lo sutil, es decir, que yo tengo que trascender mi ego mental y desde ahí yo controlo
Así como antes trascendí mi cuerpo con mi mente, ahora puedo, ¿no es cierto? Incorporo mi cuerpo, no es que lo rechazo, sino que lo incorporo. Bien, se ríe Miranda. Bien, entonces estamos hasta ahí, ¿no? Perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es entender que tenemos que regresar a ese momento. Hay tres formas de hacerlo, ¿sí? Pero entender que si yo soy la mamá y yo me estoy dando cuenta que eso que viví en el embarazo, por ejemplo, también lo vivió mi madre, también lo vivió mi abuela, ¿m? Y yo lo voy a cambiar, y yo voy a ir hacia el pasado y voy a liberar esa información y me voy a transformar en la heroína de mi historia desde el pasado, tengo que también tomar conciencia si ahora no estoy actuando lo mismo. Es decir, estoy actuando lo mismo, caigo de vuelta en el mismo papel, por ejemplo, de víctima, en donde mi hijo quizás se pone victimario o quizás mi hijo es el salvador, porque yo soy la víctima, mi marido es el victimario y a mi hijo, ¿qué papel le queda? El de Salvador, en donde ¿qué vamos a hacer? Vamos a chuparle toda la energía a nuestro hijo. Le vamos a chupar la energía. La energía va desde los padres hacia los hijos. Nunca, nunca, nunca tiene que ir al revés. Nunca tiene que ir al revés. No voy a entrar en por qué se ha desvirtuado la idea de familia, ni quién tiene la culpa, porque todos ya sabemos quién tiene la culpa. Pero, o por qué sucede eso. Nosotros tenemos parte de culpa, ¿no es cierto? Porque lo hemos aceptado. Pero, ¿qué pasa? Si mi hijo se pone en salvador mío, si mi hija se pone en salvadora mía, ella me está dando energía a mí, ¿sí? Y ahí la estoy programando para tener relaciones tóxicas. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy el tóxico, porque yo soy la tóxica. ¿Vale? ¿Quién tiene que ser? El héroe, la heroína. ¿Quién? Yo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso le enseño a mi hijo o a mi hija. Y por supuesto que acá van a venir cosas que te preexisten a ti, como la cultura en la que nacimos. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura católica. Entonces tenemos ideas católicas. Si hubieras nacido en Israel, tu idea de familia sería diferente. ¿Te das cuenta que hay algo que te preexiste, que gobierna sobre ti? Y que justamente de eso es lo que tenemos que cortar. Por ejemplo, hay algo en la Biblia que es impresionante, en Génesis, ya me voy a acordar del número, del capítulo, que Dios le dice, vete de la casa de tus padres. O sea, ¿qué le dice al pueblo que tiene que hacer para liberarse, ¿no? Para llegar a Él? Mira lo que dice, o sea, es impresionante. Y es una enseñanza muy hindú. Vete de la casa de tus padres, ¿sí? O sea, sepárate de la casa de tus padres. Aléjate de ti mismo para ir hacia ti mismo. Es genial lo que está diciendo ahí, es impresionante. Pero ¿y esa parte? ¿Por qué no te la leyeron cuando estaban aquí parados en el pulpo? En el pulpo ese que manipula. ¿Mm? ¿Por qué no tenés esa parte? O cuando Jesús entra a Jerusalén, que dice, yo vengo a separar hijas de madres, hijos de padres, hermanos de hermanas. Es muy fuerte porque dice, honrará a tu padre y a tu madre. ¿Por qué si Jesús dijo, yo vengo a separar? Mi hija de 3 años habla mucho con las palabras necesito y no puedo. Perfecto. Hay algo que, por ejemplo, Mariana, hay algo que yo siempre estoy atento y le digo a mis hijos. Por ejemplo, viene mi hijo y me dice, papi, ¿puedo hacerme la leche? ¿Podés? Le digo yo. Y ya se ríen. Entonces me dice, ¿cómo tengo que decir? Tengo que decir, quiero hacerme una leche. O voy a hacerme una leche. ¿Te das cuenta? Eso es algo que es un truco que usamos siempre y mis hijos se ríen, ¿no? Entonces, papi, ¿puedo hacerme una leche? ¿Podés? Le pregunto yo. Sí, sí, puedo, entonces hacerlo. Porque si no, siempre se va a quedar en espera. No va a iniciar. ¿Mm? Hay mucho de parte de padre y este no está. Ya vamos a ver, Rocío, lo que pasa con la familia cuántica cuando no está el padre. El padre no está hace 3000 años, chicos, que no existe el padre. No existe la función paterna. No existe, no existe. ¿Por qué? Porque tenemos un padre fallido. Papá Dios
se equivoca todo el tiempo y tiene que mandar ¿a quién? Al hijo a que lo salve, ¿vale? Que se creen que eso no es algo que viene ya, que es algo que nos preexiste como hombres también, y ya vamos a explicar cómo funciona eso. Bueno, me sulfuro. Me preguntan, ¿puedo? Tal cual. Eso le voy a decir. Mi hijo me dice, ¿me ayudas en casi todas las cosas? Bueno, fíjate cómo nació. ¿Te acordás, Marce? Bien, perfecto. Bueno, entonces, vemos lo importante que es todas estas historias que nos preexisten, pero también tenemos que entender que si yo como madre voy a ir hacia el pasado, si yo como padre voy a hablar con mi hijo, no voy a hablar para liberarlo, yo tengo que tomar conciencia de lo que yo tengo que cambiar porque hay algo que yo todavía estoy actuando, y estoy poniendo a mi hijo en alguno de estos tres papeles, ¿sí? Porque hay mujeres que son víctimas de sus hijos, y dice, ay, no para nunca, está todo el tiempo gritando, es el victimario, ¿sí? Cambiemos de roles, por ejemplo, es importante el tema de la energía y el respeto a la energía que ya menos sanación. Sí, justamente. Es más, vos fijaste que vos en la Biblia aprendés de la enseñanza de Cristo, no. Vos lo que aprendés es la historia de Cristo. Vos entendés su historia, pero no su enseñanza. Imagínate que vos estás leyendo la Biblia y le dicen los discípulos, ¿no? Le dicen, ¿por qué hablas con parábolas? ¿Por qué le hablas a todos con parábolas? Dice, yo a ellos les hablo para que no entiendan, pero yo a ustedes les hablo para que ustedes sí entiendan. Es decir, que había otra forma de hablar en donde él sí enseñaba, ¿sí? Pero después vos seguís leyendo la Biblia y no sale eso, no sale lo que le enseñaba, sale la historia, ¿sí? El papá de mi hijo no sabe retarlos y siempre me denigra delante de ellos. Claro, muy machista, está bien, pero te das cuenta que ahí tenés, Pau, el salvador, el victimario. Lo tenés a ti como víctima, ¿sí? ¿Y a tu hijo qué papel le va a quedar? ¿Cuál es tu desafío acá? ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Cuál es tu desafío en esta situación? Fíjate que en la historia ahí está el victimario, la víctima. ¿Y mis hijos? ¿Mm? Bien. Bien, corazones. Entonces yo tengo que entender eso. Entonces vamos. No, gracias a ustedes. Vos sos un amor, pero que dejen preguntas y comentarios para después te cortan mucho, se pierde un poco el contenido. Sí, después podemos, están ahí los teléfonos de Lore y de Gaby, ya vamos a ver si logramos hacer algunos grupos de apoyo y eso. Eso, que ellos no repitan, pero no, es que yo quiero que ellos cambien, yo quiero seguir siendo la víctima. Corazón, vas a tener que ponerte en heroína para que ellos entiendan, para liberarlos a ellos te liberas vos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es justamente lo que tenemos que hacer? Bien, nunca puedo solo, no me gusta estar solo, bueno, entonces ya, Nati, eso fíjate en los otros, ¿no? Le cuesta iniciar todo, le cuesta nacer, ¿sí? Fíjate cómo fue su parto, eso lo hablamos en el otro. Ahora vamos a las prácticas. Muy bueno, vamos. Vamos entonces. Entonces yo tengo que regresar al pasado. Hay varias formas de hacerlo. Si mi hijo es adolescente, si mi hija es adolescente, puedo hablar con ella, ¿sí? Pero tengo que saber que en ese momento, cuando estoy hablando con ella, yo tengo que mostrar algo más. Yo a partir de ese momento estoy haciendo una profecía, estoy diciendo algo y después tengo que cumplirlo. Si no lo cumplo, se te va a empeorar todo. Por eso hay veces que no funciona, porque se creen que simplemente hay que hacer una técnica para sanar. No, hay que hacer un trabajo interno, hay que iniciar un viaje, te tienes que convertir en la heroína de tu historia y ahí vos, ¿sí? Cambias tu realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tu hija es grande, simplemente le das la orden. Vamos primero con esto que quiero explicar de la hija adolescente. La hija adolescente o el hijo adolescente. Entro en regresión, es decir, que antes de juntarme a hablar con mi hijo o con mi hija, yo puedo hacer esto que sería la parte extraña. Yo tengo que crear un nuevo mito que tenga simbolismos y que tenga
porque el simbolismo dijimos que es bien fuerte, y que tenga todo el programa descubierto y lo nuevo que va a suceder. Yo no sé si le expliqué la frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Ya le expliqué esa frase? ¿Sí? Si no le expliqué, les digo. Bueno, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa es la biodecodificación cuántica, ¿sí? Porque ya no hablo de biodecodificación porque por ahí estoy hablando de que todas las biodecodificaciones son iguales y no es así. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí están las dos ventanas. ¿Por qué? Porque está verdad y verdad. Siempre hay dos, ¿sí? Esas son las ventanas de los secretos que oculta eso. Resulta que esto, cuando Jesús lo dijo primero en griego. A la primera frase la dice en griego y la segunda frase la dice en arameo galilaico, creo que era. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo dice en dos idiomas? Porque se hacía el cheto. Dice, no, me voy a tomar una beer, ¿no? O cerrame la door. No, no era porque era cheto, era porque cada palabra significa algo diferente. Por ejemplo, dice, conoceréis la aletheia, porque tengo que hablar de qué? De las dos partes que dice verdad. Porque acá han hecho estrago con esta frase, ¿no? Conoceréis la verdad, y la verdad, acá le dice en griego y dice aletheia. Y aletheia no significa verdad solamente. Aletheia, la verdadera traducción es verdad oculta, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando yo hablaba esto con mi padre, ¿no? Yo no me llamo Ulises porque sí, mi hermano se llama Aquiles porque sí, tenemos ascendencia griega, que decía verdad oculta que debe ser desocultado, que debe ser descubierta, es como un misterio, ¿no? Verdad oculta. O sea, conoceremos una verdad oculta que debe ser desocultada. Y después dice, y la menua os hará libre. Y menua no significa verdad solamente, significa nueva verdad a la cual le doy fe. Entonces, conoceré una verdad oculta, o un misterio oculto, y, sí, también se puede, Adriana, y una nueva verdad a la cual le voy a dar fe, me hará libre. Fe significa pistis, significa acción, es decir, cuando una persona tiene crédito para el universo es porque es una persona que dice y hace. Yo digo que va a pasar esto y lo hago suceder, ¿entiendes? Entonces, yo tengo que desocultar la verdad. Entonces voy hacia atrás y vamos a crear un nuevo mito, una nueva verdad, una nueva historia. Ese momento donde creo una nueva historia es el momento donde estoy con mi hijo. Yo puedo escribir una carta a mi hijo, a mi hija, diciendo que comprendo y tomo conciencia de que todo lo que yo experimenté mientras estaba embarazada está influenciando sobre tu vida, y que mis emociones están conectadas con tus emociones, y que yo me libero de eso, y que desde mi libre albedrío me voy a convertir, y te invito a convertirte, hijo mío, hija mía, y ahí vamos a poner la programación nueva, la nueva verdad, que luego tenemos que sostener, ¿sí? Entonces, simbolismos. Me junto con mi hija. Digo, vení. Qué importante. Acá usamos lo que se llama todo lo que la hipnosis, pero desde el punto de vista desde Milton Erickson. Si yo de repente hago algo loco acá, ¿no? Agarro y me empiezo a tocarle una canción con la guitarra, por ejemplo. Vas a decir, che, qué loco esto que hizo en este momento, y te vas a acordar de esta charla por esto loco. Por ejemplo, yo ahora lo que hice fue dar la vuelta, ¿sí? ¿Qué hice? Hice una metáfora viva, se los mostré, ¿no? Y entonces te va a quedar, eso en tu cerebro te va a quedar mucho más que de lo que yo te explico. Esa acción queda mucho más representativa porque es una metáfora, y es una metáfora viva, es decir, algo que estoy viviendo, es un hecho que estoy viviendo y simbólico aparte. Entonces, es una manera de que algo se fije en tu inconsciente. Entonces, hacemos cosas como si fueran más locas. De eso se trata el acto psicomágico. El acto psicomágico no es un manualcito que voy a sacar y voy a decir, ay, mira, acá está el acto psicomágico para conseguir hombres, ¿sí? Y yo te juro
he usado el manual de actos psicomágicos. Ahora lo uso como ideas que puedo tener para actos psicomágicos, pero tienen que ser diseñadas por vos, ¿no es cierto? O sea, tenés que ser consciente, no porque lo hagas simplemente, o sea, bueno, es una locura. Bien, ¿qué pasa? Agarramos y vamos a hacer algo extraño, raro, ¿para qué? Para que quede como simbolismo incrustado. Agarro y me ato una cuerda aquí y le ato la cuerda a mi hijo. Entonces ya de ahí se pone todo como raro. Dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Oh, quédate ahí un ratito, no te das problema. Eso crea una tensión en el otro, un momento de atención, en donde el inconsciente dice, yo tengo que guardar todo esto porque ahora esto es novedoso y es raro, entonces lo voy a guardar. Para eso se hace, para que incruste. ¿Sí? Y ahí le leo la carta. ¿Sí? Le leo la carta o le hablo a los ojos tomándola de la mano. O sea, tomo de la mano y empiezo a recordar todo lo que viví en mi embarazo. Desde, por ejemplo, la concepción o desde antes. Si ya el conflicto estaba desde antes, empiezo a contar la historia desde antes. Por ejemplo, de que elegiste ese hombre porque ya no bancabas de estar en tu casa y por eso te enamoraste de esa persona y saliste de tu casa por eso. O sea, si empieza desde ahí la historia, desde ahí la vamos a alargar. Antes de que vos vinieras, yo me sentí, o durante el embarazo, yo viví varias situaciones. Podés contarle la historia, pero lo importante es que cuentes cómo te sentiste. Por ejemplo, me sentí sola, me sentí desvalorizada, me sentí impotente, sentí, por ejemplo, sentí ira, sentí rencor y empiezo a sacar toda esa verdad oculta ahí, ¿sí? Una vez que yo lo saco, le digo, todo esto, ahí tomándole las manos, todo esto lo vivimos juntos. Y esto puede estar todavía en tu vida, como puede estar en mi vida. A partir del día de hoy, yo te libero ahora y para siempre de esa carga. ¿Sí? Y yo me voy a transformar en una mujer que se valora, que se quiere, que se respeta. Y te libero. Esa información ya es inútil para tu supervivencia. En ese momento podemos cortar el lazo, corto el lazo y sacamos todo eso y ven y vamos. Y quemamos todo esto. Si es con una carta, la leo la carta y luego quemamos junto con la carta. Es un simbolismo para que quede en el cerebro. Hay veces que ni le dan pelota a los niños, parece que... Yo, por ejemplo, con mi niño más chiquito lo hice cuando él tenía, creo, cuando me separé, no sé si tenía 7 años, sí, el más chico. Y lo hicimos como un juego, ¿sí? Es decir, nos atamos y estuvimos un buen rato con eso atado, jugando, ¿sí? Y luego le conté el por qué había venido él y por qué él podría estar. Ya les explico cómo lo haces con otro, no se pongan en salvadores, Erika. Tenés que verlo, ya vamos a ver en la parte cuántica, en la parte cuántica. Bien, entonces, tengo como bloqueado cada paso del embarazo, son pocas cosas las que me acuerdo. Cuando vos empieces a volver te va a surgir, ¿sí? Te va a surgir. Hay formas de hacer regresiones. Lo mismo lo que estás viviendo ahora tiene que ver con eso, corazón, ¿sí? No está bloqueado. Bien, entonces esta es una de las maneras. Cortamos eso, quemamos, y luego me queda a mí el cumplir mi palabra, ¿sí? Porque estoy profesando algo, ¿sí? Ah, mirá, ahí lo hiciste, sí, mirá qué loco, Silvia, buenísimo. Sí, me acuerdo. Bien, perfecto. ¿Estamos bien? Esa es una de las formas. Esa es una de las formas. Si mi hijo es grande, directamente le puedo decir esto. Por ejemplo, yo puedo dar una orden, ¿sí? Yo puedo darle una orden al inconsciente. El niño está distraído jugando a la Xbox, ¿sí? Y yo sé que mi hijo no
no puede, bueno, no puedo estar viendo acá porque hoy me está faltando mi compañera. Ahí está. Bien, no puedo, yo puedo darle órdenes al inconsciente de mi hijo, ¿no? Cuando está distraído. ¿Mm? Puede estar jugando les cuento una historia, por ejemplo. Una vez fuimos de vacaciones con la familia y mis hijos conocen a un niño que hacía esto, ¿sí? El niño tenía un tic. Entonces yo hablando con los padres le digo, che, tuvo una vuelta de cordón, ¿no? Cuando estaba embarazada. Vos, sí, ¿cómo sabes? No, por el tic. ¿Por qué? Porque ese tic, digamos, le salvó la vida o era lo que le podría haber salvado la vida. Entonces cuando se pone nervioso, el cerebro ya tiene el movimiento, ¿no? Que le salvaría la vida. Por ejemplo, hay otro que hacía esto, ¿no? Para sacarse el cordón umbilical. Entonces estaba jugando, le digo, ¿puedo acercarme? Sí. Ellos ya sabían que yo era biodecodificador. Entonces le digo, ¿me dejas que probemos algo? Dale, mis. Entonces estaban jugando al pool, creo, y yo me acerco y ya había puesto. Y cuando me acerco le digo, vos sabés que vos haces esto porque tenías un, un nudo en tenías el cordón umbilical en tu cuello y esto te hubiera salvado la vida. Esto ya es inútil para tu supervivencia. Si querés, te podés liberar. Si no querés, no te liberes. Tú, dos golpecitos y me fui. Eso es raro para el niño, ¿se entiende? Pero a ver, veamos lo que le dije, ¿sí? Desoculté la verdad. Y después le dije, si querés, te podés liberar. Y después usé el no como truco. Si no querés, es decir, que salté al no, no te liberas. ¿Se entiende? Que es lo mismo, repetido 2 veces. Al otro día ya no lo tenía. Dicen, che, ya no lo tiene más. Me pasó varias veces eso. La otra vez también me pasó acá con una persona mayor que estaba esperando algo y estábamos hablando y en un momento le di la información y listo. Y queda como algo raro y eso le queda dando vuelta al niño hasta que lo resuelve. Entonces, yo le puedo explicar en algún momento que está haciendo algo raro el niño, que está muy distraído. Vos sabías que eso es porque yo cuando estaba embarazada me costó mucho salir. Estábamos en tu embarazo, a ver, perdón, tu parto. Encontraste que el parto es lo que le cuesta al niño, le cuesta iniciar. ¿Por qué? Porque en realidad no hubo trabajo de parto, el parto fue parto programado o porque lo que sea, ya vimos los de los partos anteriormente. Entonces le digo, en el momento que la persona que está viviendo eso le puedo decir, ¿sabías que eso pasa porque cuando vos naciste pasó pa? Eso ya ahora es inútil. Si querés podés liberarte, si querés no te liberes. Chao. Por ejemplo, mamá estaba muy preocupada porque el hijo se moviera. Entonces estaba así. Primer hijo, típico. Entonces no se mueve y dice, ay, ahora se mueve, me quedo tranquila. Y luego el niño no para de moverse. ¿Por qué? Porque le está mostrando a la madre que está viva, que él está vivo. ¿Sí? Entonces había un niño que siempre cuando había un silencio hacía un ruido, estaba todo el tiempo moviendo, no podía estar tranquilo porque claro, le está mostrando a la madre de que está vivo. Esa es la manera de mostrarle a mi madre que estoy vivo. ¿Ah? Entonces, ya le empezamos a decir así, ya sabemos que estás vivo, podés estar tranquilo. ¿Te das cuenta que ya sabemos que estás vivo, podés estar tranquilo? Estamos dando órdenes. Y eso lo fuimos repitiendo hasta que ya, ¿sí? El programa se fue. ¿Se entiende? Fíjate, Paola, que yo expliqué algo. Si vos me decís, tiene alergia la mayoría de horas del día, está haciendo ruidos con la nariz, con la garganta, lo vivo retando, ¿tiene algún significado? ¿Te das cuenta que yo dije que si yo te contesto es una irresponsabilidad, te voy a meter adentro del... ¿Sí? Yo tengo que ver las alergias, conflictos de separación, ¿sí? ¿Para qué está haciendo esto? ¿Qué estabas viviendo vos en la panza? Eso es lo que me interesa. Si vos lo ves desde ese punto, te voy a bloquear, ¿sí? Yo voy a quedar como un maestro, yo, viste, mi ego va a quedar mira, te dije de dónde viene. Sí, eso viene desde, busca en la panza, hace ese viaje, ¿sí?
¿Qué pasa en el caso de un niño con dislexia? Ya dijimos en la anterior, secretos en el clan o secretos de la madre, cosas que no tenían que salir. ¿Mm? La rinitis, ya vamos a hablar de las enfermedades, chicos. Ya vamos a hablar de las enfermedades. ¿Mm? La rinitis, sospecho que algo va a pasar. ¡Ay! Pasó. ¿Sí? Generalmente son traiciones. Yo sabía que él me iba a traicionar, pero antes me la venía oliendo. ¿Sí? ¿Vale? Bien, con los niños movedizo, busca eso, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para la madre que el niño esté quieto, ¿sí? Significa muerte. Por eso cuando el adolescente, por ejemplo, le empiezan a pesar el cuerpo y le cuesta más moverse y está más echado, que es algo normal, ¿sí? La madre se preocupa y dice, aunque sea salí a hacer algo, aunque sea salí afuera al patio, anda a hacer algo, porque, ¿por qué? Porque te pone nerviosa, porque en la parte biológica te dice muerte. Ese es un simbolismo, por ejemplo, en los códigos simbólicos, si vos querés que algo transmita salud, tenés que mostrar movimiento. ¿Mm? Bien, perfecto. Ulises, hace unos días que empecé a seguir todo esto y estoy impactada con las emociones a sanar que tengo. Necesito una cita con vos. Te escribí un mail. ¿A dónde me escribiste un mail? Acá a los privados de Instagram, ¿sí? A los privados de Instagram. En Instagram tenés en el Linktree, ¿sí? Que va a salir ahí en el perfil mío. Ahí te podés comunicar directamente conmigo por WhatsApp, ¿sí? Para que tengamos una cita, así que una sesión. ¿Mm? No lo puedo ver, perdón, no lo puedo ver el anterior. Está acá en la fanpage. Ya los voy a poner en YouTube. Bien, entonces, estamos de acuerdo, esta es una de las maneras. Si mi hijo es adolescente, tengo que estar consciente de lo que tengo que cambiar y aprender estas maneras de hablar, estar consciente de la manera de hablar mía, porque yo puedo estar hablando y estar programando, también puedo estar desprogramando. Para desprogramar tengo que sacar la verdad y poner una verdad nueva. ¿Mm? Bueno, está la falta del padre ahí, Paola. Ya vamos a hablar lo que tiene que ver con el respeto y los límites, ¿sí? Por eso esto está dividido en 7, quizás sea más largo, pero vamos a tratar de dar todo lo que se pueda dar. Recuerden que acá se corta la hora, o sea que en un ratito se va a cortar en Instagram, lo voy a poner de vuelta a transmitir, pero un ratito más. Esa es una de las maneras, ¿sí? Yo tengo que desocultar la verdad y poner una verdad nueva. ¿Mm? Ahora, ¿cómo yo me sano de eso? ¿Sí? Voy a hablarlo en uno de los momentos. El jueves hay otro momento y después el sábado tenemos otro momento. No lo hablamos hoy porque hoy vamos a transmitir las técnicas. ¿Sí? Después vamos a hablar de la familia biológica, la falta del padre y toda esta historia. ¿Sí? Porque es muy largo cada cosa, ¿no? Los alumnos lo saben. Estamos hablando hasta altas horas siempre. Bien. Entonces, otra manera de yo sanar lo que viví en mi embarazo. Vas a buscar dos sillas, ¿sí? Te sentás, una silla, vos le vas a dar la orden a tu inconsciente de que esa silla es, ¿sí? Tu embarazo o los momentos del embarazo. Por ejemplo, yo agarro esta silla y digo, bueno, este banco va a ser el momento en el que yo estaba embarazada de mi hijo, cuando tenía 20 años, ¿sí? Le voy dando la orden a mi cerebro. Cuando me siente aquí, voy a revivir todas esas emociones. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo. Como queda grabado, ¿sí? Después lo van a ver. Me siento aquí. Cierro los ojos y empiezo a recordar. Si puedo hablar en voz alta, mucho mejor. Recuerdo que, mira, justo se va a cortar en Instagram. Vamos a esperar unos 20. Voy a finalizar y volvemos a largar, ¿sí? Y vuelven a conectarse.
Esperemos un ratito a la gente de Instagram. Bien. Salió a tomar sol, sí. Bien, perfecto. Perfecto, ahí vamos a ver que se están comunicando, se están conectando todos. De paso me tomo un mate. Bueno, un saludo a todos mis alumnos, toda la familia cuántica. Los extraño un montón. Tengo una gana de que nos juntemos a compartir todo. Bien, entonces, vamos de vuelta. Designo, hay dos sillas. Una silla va a ser el pasado, ¿sí? Y otra silla va a ser otro momento. Entonces, yo a la silla del pasado le digo, en esta silla voy a revivir todo lo que los conflictos, hasta le puedo decir eso, o las emociones conflictivas, lo estoy diciendo en voz alta, así que mi inconsciente me va a hacer caso. Todas las emociones conflictivas que yo viví cuando estaba embarazada de Pepito, por ejemplo, ¿no? Así mientras más info le dé, mejor. Cuando tenía tantos años. Lo digo 3 veces. Y digo, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo. Me siento en la silla. Cierro los ojos y empiezo a imaginarme, ¿no? Si me cuesta, empiezo a traer imágenes de la época, por ejemplo, el trabajo que vivía, la casa en la que vivía, la música que escuchaba, algo que me lleve a regresión. Entonces, y si no lo probaron, no se resistan antes de hacerlo. Pruébenlo primero y después vemos, ¿no? Se siente, empieza a decir, bueno, cuando estaba embarazada me sentí, y empiezo a decir la emoción, ¿no? Y dejo que suceda la emoción. Si son cosas fuertes, tengo que recordar que es solamente un recuerdo. Lo dejo que salga y puedo llorar y puedo decir todo lo que sea. Sale todo, sale todo, conecto con la emoción, me meto, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy una heroína, entonces voy a meterme a ver mi sombra, a enfrentarme a lo que más temo, ahí, ¿sí? O soy guerrera, como decimos. Estamos ahí conectados, sentimos todo esto, sentimos, y a todas las emociones estas que sentimos, le vamos a designar un color aunque no lo veas. No hace falta que lo veas al color, ¿sí? Es simplemente ponerle una palabra que lo va a designar. Es como que todo ese pack emocional lo pongo adentro de un color, por decirlo así, ¿no? Y pienso, ¿qué hubiera necesitado en ese momento? Fortaleza, o autodeterminación, o amor, o contención, ¿sí? Casi siempre es lo mismo, amor, contención, ¿sí? Valorización, ¿sí? No como víctima, sino algo que vos querías tener en ese momento. Te levantás de la silla, ¿sí? Y te sacudís un poco. Tengo que ahora separarme de esta situación. Puedo también ir, lavar los platos un rato y pensar en qué momento de mi vida yo viví, yo tuve, por motus propio, por ejemplo, eso que me faltó en ese momento. Eso que me faltó, que puede haber sido valor, autodeterminación, ¿sí? No me vengan con, es que yo nunca me sentí valorada, ¿sí? Porque eso es mentira. Cada vez que nosotros hablamos con el nunca y con el siempre, estamos mintiendo. Estamos mintiendo. Vos siempre me tratas mal. ¿Siempre? Sí, siempre. Ah, o sea que si estamos juntos 8 horas, las 8 horas te estoy maltratando. No. Entonces, ¿cuándo te maltrato? No, vos me maltratás cuando pasa pim, ¿sí? No me vengan con eso, ¿sí? O sea, yo les hago un truco. Tenés 42 años, viviste como 44.000 horas en tu vida, ¿sí? De esas 44.000 horas de tu vida, yo necesito 3 minutos donde te sentiste valorada. Con esos 3 minutos a mí me alcanza, ¿sí? Puede ser con algún exnovio en donde te abrazó una mañana en una cabaña y ese momento vos te sentiste valorada. Listo, ya alcanza. ¿Se entiende?
Yo lo que les digo es que generalmente acá usen ese momento hermoso que ustedes pueden tener, mujeres, que es bellísimo, que es el momento donde ustedes tienen a sus hijos y conectan, ¿no? Nació y conectan, y ahí sienten ese amor profundo, es tan intenso que es un momento muy bello con tu hijo. Ese hijo, cuando nació, es perfecto para sanar. Si no, usas otra cosa. Yo generalmente he visto que tiene mucha fuerza ese momento y que viene a cerrar todo el círculo, es decir, sería como sanar la misma entrada, por la misma entrada, salir del laberinto, ¿sí? Entonces, a ese momento lindo, no me interrumpan ahora con preguntas, chicos, porque estoy explicando algo importante, ¿sí? Le voy a decir a la otra silla, esta silla, ¿sí? Después te contesto. No, le tenés que decir, tenés que sanar la culpa de otra manera, ya le voy a decir. Pero sí te alcanza, ¿eh? Podés hacerlo. Entonces, la siguiente silla, la silla número 2, esta silla número 1 ahora la voy a transformar en 2. Ustedes usen 2 sillas, ¿sí? Es decir, esta silla va a ser ese momento donde estoy teniendo a mi hijo en mis brazos, sintiendo esto y aquello. O este momento es el momento positivo. Porque por ahí es un momento en que es, por eso te decía, con un exnovio y está ahí el actuar y no está muy bueno, ¿no? Entonces, ahora me siento en la silla positiva, ¿sí? Y me cargo con ese momento. Recuerdo toda la situación de mi hijo, yo mirándolo, conectada con amor, sintiendo el amor hacia mi hijo, ¿sí? Acá lo importante es que este momento lindo sea más intenso que el momento feo, ¿sí? Es decir, que lo puedas tú, a la parte linda, la puedas hacer ¿cómo se dice? Expandir más, es decir, andar los momentos más lindos, hacer las imágenes más brillantes, más lindas. La idea es que tu cuerpo segregue más químicos positivos en ese momento, más oxitocina, ¿sí? Más amor. Entonces, una vez que ya te cargaste bien fuerte, intenta hacerte sentir de que esa emoción bella llena todo el espacio en el que vos estás. Y ahí vos te anclas, vas a hacer esto. O ahí. Haces una presión fuerte en tu mano y mantenés esa sensación y te levantás de la silla manteniendo esa sensación y te dirigís a la silla del pasado. Todo así conteniendo. Te volvés a sentar en esa silla, cerrás los ojos, controlas de que estés todavía sintiendo esa emoción linda y mientras sentís esa emoción linda volvés a recorrer tu embarazo, ¿sí? Pero ahora con esta sensación. Se pueden mezclar la sensación anterior con la sensación nueva, está todo bien, ¿sí? Está todo bien, eso va a suceder o puede suceder o no puede suceder. Registros akáshicos del Molle, búscalo en mi fanpage, ¿sí? Los que quieran profundizar, yo enseño 1000 técnicas más en mi escuela, ¿no? Entonces, aquí, ¿sí? Cierro los ojos, conecto con eso y vuelvo a revivir todo eso. Una vez que termino de revivir todo eso, pero ahora con la emoción positiva, voy a decir en voz alta, ¿sí? Esta liberación ya está hecha en mí, esta liberación ya está hecha en mí, esta liberación ya está hecha en mí. Y ahí me puedo abrir los ojos, me puedo levantar y puedo, ya dije, ¿no? En mi fanpage quedan guardadas todas estas transmisiones. Perfecto. Entonces es fácil. Es tan fácil que hasta a mí me sale. ¿Ah? Bien. Entonces es muy fuerte todo esto, la parte de hablar. Por ejemplo, yo cuando enseño el módulo de PNL, les enseño todo lo que es la manera de hablar, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en uno de los cursos, es tan fuerte esto, que en uno de los cursos, por ejemplo, cuando estábamos por hacer una regresión al vientre, que es otra forma, ¿no? Para sanarme a mí mismo, pero no estamos hablando de nuestra propia sanación, estamos hablando de cómo ayudar a nuestros hijos. Aunque, por ejemplo, yo te aconsejo que hagas este ejercicio, que en la escuela le decimos la silla, el ejercicio de la silla, primero y que luego ya vayas a hablar con tu hijo.
Claro. Y bueno, sana tu angustia, Lidia. Libérate, hace todo esto. Convertirte en la heroína de tu historia. Vamos con lo que sigue. Vamos con lo que sigue. Hoy va a ser un poquito más largo. Le pido paciencia. Sí, tengo un canal de YouTube. Todavía no lo bajé para subirlo a YouTube, pero hoy voy a subir el primer encuentro a YouTube. ¿Sí? Promesa. Voy a cumplir mi palabra. Bien. Entonces, luego va a haber uno online que va a ser mucho más profundo que esto, ¿no? Esto es lo que podemos compartir, pero creo que es mucho, ¿no? Bueno, si a ustedes no les molesta, vamos a ir un poquito más, ¿sí? Vamos un poquito más. Si no les molesta, si me lo permiten, si me dan el honor, les voy a enseñar un poquito más, ¿sí? La hipnopedia, ¿sí? La hipnopedia tiene que ver con un momento en donde cuando nuestros hijos están durmiendo, aproximadamente a la hora, yo tengo que calibrar con ellos. Es algo poderosísimo, ¿sí? Para el niño, por ejemplo, cuando a mí me lo enseña, uno de los estudios que hizo mi profesor, es que los niños con esto nuevo, ¿no? Que el niño ahora hay más síntomas para los niños, ¿no? Que antes eran cosas terribles, ¿no? Bien, Tamara. Por ejemplo, los niños con TDA, TGD, DDH, todas estas cosas nuevas que han inventado que antes eran normales, eh, el 95%, ¿sí? de los niños cambió. El 95% porque los padres hicieron esto durante 40 días. ¿Sí? Es importantísimo esa constancia y que si son padres separados está bien, no importa que haya algunos días que no se haga, ¿sí? Pero bueno, es un laburo, ¿qué le vamos a hacer? Eh, vamos, la hipnopedia, yo tengo que esperar que mi hijo duerma. Al momento que el más grande tiene 2 años, me dice Pau y ahora Paola, al padre Paulo. Bien, perfecto. Bueno, no puedo tener todos los casos. Acá hay 36, pero en el Facebook hay como 70 personas conectadas. Se puede hacer con cualquier situación la silla. Bien, vamos. Entonces, la manera de hablar, no usar el no. ¿Sí? Positivo, afirmativo. Y en presente. En presente. Me conecto con mi hijo. Me conecto con mi hijo con su respiración. Me conecto con su respiración y en esa respiración yo voy a hablar cuando él exhala, yo hablo también en ese momento. Ahí le digo, ¿no es cierto?, que le presento el programa, por ejemplo, hijo mío, tú sabes que esta emoción que tú estás sintiendo, ¿no es cierto?, de bla, 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 es porque yo cuando estaba embarazada me sentí te libero de ahora y para siempre, te amo, te amo, te amo, te amo. Y después viene la reprogramación. Si el niño tiene menos de 14 años, se hace de una manera y si tiene más de 14 años se hace de otra manera. No voy a explicar eso porque no tenemos tiempo ahora. El por qué se hace así. Luego lo voy a programar. Hagamos de cuenta que el hijo se llama Juan, ¿sí? Entonces voy a escribir las afirmaciones para Juan, ¿sí? Yo soy Juan, y lo pongo en presente y ahora mismo, con sentimientos y emociones lo vamos a poner, ¿sí?, en gerundio. Me estoy sintiendo amado, aceptado, por ejemplo, y aceptado. Esto es lo que está pasando ahora. A esta misma frase le paso a tú. Tú eres Juan y ahora mismo te estás sintiendo amado y aceptado. ¿Vale? ¿Cuántas hago de esta? Por ejemplo, el niño está conectado a un muerto, como decíamos en el árbol genealógico.
yo soy Juan y ahora mismo, ¿sí? Me declaro libre, ¿sí? O estoy libre de la conexión con mi abuelo, sintiéndome, y me estoy sintiendo, perdón, esto y esto. Es en positivo afirmativo. Me estoy, por ejemplo, ahora mismo, me libero de la conexión con mi padre y su ira. Y me estoy sintiendo tranquilo y ¿Se entiende? Lo programo. Saco la verdad, lo programo. Saco la verdad a la luz, lo programo. Saco la verdad a la luz, lo programo. No sé qué me están preguntando ahí, chicos. Mi hijo ve la letra Aleph en la Biblia y yo no sé qué es. No tengo idea, chicos. Estas cosas yo le dije que no se hacen así, pero busquen para que lo veamos por privado esas cosas, ¿sí? Si no tiene que ver con esto, acuérdense que esto es un plenario, así que vamos a hablar de lo del plenario. Sí, ahora explico. Entonces, yo puedo escribir un guión de yo soy y tú eres, de cuántas programaciones. Por ejemplo, yo soy Juan y ahora mismo me estoy sintiendo tranquilo y relajado, me estoy sintiendo amado y contenido, me estoy sintiendo, me estoy sintiendo, sí, básicamente hay que poner eso, ¿no? Amado y aceptado. Básicamente hay que poner eso. Pero también yo puedo poner acá, yo soy Juan y ahora mismo me estoy liberando de, Todo esto se lo leo al niño a la misma frecuencia de respiración que el niño está haciendo, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, esto se puede profundizar muchísimo, pero no nos da el tiempo por internet. Esta es la manera de escribirlo, ¿sí? Y de decirlo, en yo y en tú. Si el niño tiene más de 14 años, también le ponemos el él. Él es Juan y ahora mismo se está sintiendo, ¿sí? Porque lo vamos a programar. Yo ya le empiezo a decir que es un buen niño, ya el niño lo cree. Sobre todo a los niños hiperactivos, necesitan oxitocina, sentirse amados, ¿vale? En algún momento, ya sea por el clan, por lo que sea, quedó trabado eso y ahora hay que darle esa atención, ¿no? Sentirse amado. Esto se hace durante 40 noches, para que quede el programa. Vamos rapidito con otra cosa y ahí cortamos. Luego, por supuesto, todas estas cosas, ya les digo, esto es rasguñar la superficie. El niño, yo le tengo que desarrollar la inteligencia corporal. Generalmente también le dicen, el niño es muy hiperactivo y no le va bien en el colegio. Primero, ¿sí? El sistema educativo el sistema educativo tiene, el origen simbólico es crear empleados, crear esclavos, ¿sí? O sea, no crea éxito. No crea éxito. Por eso las personas con mayor éxito en el mundo, que han cambiado el mundo, han tenido problemas en el sistema educativo. Podemos nombrar millones de personas que fueron echadas del colegio, ¿no? No me acuerdo ahora si era Newton, que era uno de ellos, ¿no? Que dijeron, es muy tonto. Fíjense esa historia, no sé si era Newton, chicos, pero que la escuela, la maestra lo manda con una nota, ¿sí? Porque él no podía aprender a leer y escribir en el tiempo que decía el sistema que tenía que ser. Primero, hay un área del cerebro que se llama área de Broca. Ahí se genera el lenguaje. Si yo no tengo un buen lenguaje, no tengo un buen pensamiento, porque el pensamiento tiene que ver con el lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si científicamente saben que cuando obligan al niño a aprender a leer antes de la edad que el niño siente que tiene que aprender a leer, ¿vale? Por ejemplo, antes de los 5 años, el área de Broca se bloquea. Pero eso ya lo saben. Eso vos lo podés estudiar, ya se sabe hace muchísimos años. Entonces vos tenés adolescentes que no quieren leer y por eso tienen un lenguaje acotado y por eso tienen un pensamiento acotado. Entonces, vos los escuchaste hablar a los adolescentes por teléfono ahora. ¿Qué hace? Bien, todo bien, hola,
¿Qué dijiste? ¿Qué conversación acabas de tener? No hay un desarrollo del lenguaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque te bloquea el área de Broca. Entonces eso ya se sabe. Entonces el niño tiene, claro, entonces la madre viene, sí, no, pero no era, en Einstein también le pasó, a Einstein también le pasó, pero yo creo que era Newton, ¿sí? Entonces Edison, ahí está, gracias Miranda, era Edison, Thomas Edison. Entonces la madre, cuando ve la nota, le dice, ¿qué dice la nota? Y la madre miró lo que le dijo, lo programó, dice que vos sos muy inteligente para el colegio y por eso te voy a educar yo. Lo programo directamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que preocuparse por eso. El niño dice, no presta atención. Nosotros tenemos 3 canales para entender, ¿sí? Uno es el visual, hay personas que son más visuales, leen y recuerdan. Entonces, ay, mira qué bien que le va en el colegio. No, simplemente no es que sea más inteligente, porque no sabe resolver conflictos en su vida, esa es la inteligencia emocional, la más importante, ¿no? Entonces, dices, el niño lo único que tiene la capacidad es más visual, es más visual. Después está el auditivo, el niño que recuerda más auditivamente, ¿sí? Entonces ese es el que presta atención auditivamente. Y ese tiene inteligencia auditiva, el otro tiene inteligencia visual. Se programa mucho también esto en la panza y tiene que ver con el clan y un montón de cosas. La familia, si la familia habla muy visual, si la familia habla muy auditiva, ¿sí? Entonces, bueno, entonces eso, luego está la inteligencia corporal, es decir, el niño tiene una inteligencia que es kinestésica, es decir, no, le va mal en el colegio, pero le das una bicicleta y te hace 50 trucos, le das una pelota y te hace 50 trucos, o sea, tiene una inteligencia más kinestésica el niño. No encaja en el sistema totalmente fallido educativo que hay en el mundo, ¿se entiende? Entonces no te vuelvas loca porque Edison lo echaron del colegio, ¿vale? A Einstein también. Bien, entonces, la inteligencia que tiene ese niño es kinestésica. Entonces vos lo sentás en un lugar, lo tenés sentado, y la maestra, por ejemplo, es auditiva. La maestra es auditiva, entonces dicta la clase. Escriban, niños, y dicta, porque esa es auditiva. Entonces, ¿qué pasa? El auditivo, o explica, el auditivo le va a entender a la maestra, pero el que es visual le va a costar mal y le va a ir más mal en esa materia, pero porque la profesora es visual o es auditiva. Por ejemplo, le dice, profe, no entiendo, pero no lo ve, salta a la vista, se ve muy claramente en el pizarrón. ¿Qué? Claro, vos porque sos visual, ¿se entiende? Yo soy auditivo, me tenés que explicar auditivamente, ¿sí? Entonces ni siquiera le enseñan eso a la maestra, que tienen que aprender a hablar en auditivo, en kinestésico y en visual. Eso vos lo aprendés. Por ejemplo, yo cuando estoy dando una clase, yo siempre estoy tratando de dar la clase en auditivo, en visual y en kinestésico, para que entiendan todos. ¿Sí? Porque si no, no voy a llegar a todas las demás personas. Entonces el niño tiene problemas. ¿Por qué? Porque no, es más fácil decir que el niño tiene problemas que el sistema educativo o que la maestra está fallando como profesora. ¿Sí? Entonces ahí lo estigmatizas. Además, a ver, no satisfactorio. ¿A quién? ¿Para quién? ¿Se entiende? ¿Cuántas veces usaste el cuadrado binomio perfecto? ¿Cuántas veces lo utilizaste en tu vida? Tú que ya tienes éxito en tu vida, que ya has logrado un montón de cosas en tu vida, decime si tu éxito se basó en saber y entender el cuadrado binomio perfecto. Miren que yo sé de electrónica y soy programador. Así que yo sé lo que te estoy hablando porque yo tuve 3 tipos de análisis matemático. Una vez que entendemos esto, yo puedo desarrollar en mi hijo la capacidad de ser auditivo, kinestésico y visual, sí. Sí, y yo también lo puedo aprender. Lo que sucede también es que
las personas que tienen mucho más kinestesia, tienen más desarrollo, tienen la parte del cerebro derecha más activada, ¿sí? Entonces, eso hace de que tengan más testosterona y estén más activos, ¿sí? Entonces, hay un desequilibrio entre las corrientes del cerebro derecho y del cerebro izquierdo. Entonces, lo tenemos que equilibrar. Cuando yo muevo la parte izquierda, ¿sí? Estoy desarrollando el lado derecho. Cuando muevo la parte derecha, estoy desarrollando el lado izquierdo. Entonces, le vamos a enseñar un ejercicio a nuestros hijos, un juego que tenemos que hacer, o un juego para desarrollar a nuestros hijos. Primero, al niño kinestésico le va a ayudar en mucho, cuando lo hacemos mucho tiempo, le va a ayudar a desarrollar, pero tenemos que hacerlo mucho tiempo. Le va a desarrollar todo lo que vendría a ser lo kinestésico, lo visual y lo auditivo, ¿sí? En realidad son 7 tipos de inteligencia, ¿sí? Está la musical, está la intrapersonal, la extrapersonal, la espacial, todas esas cosas, digamos, la pedagogía Waldorf un poquito más que lo ve, ¿no es cierto? No, cuando no está muy contaminada, ahora no está muy contaminada, ¿sí? Por la política, son muy políticas entonces lo arruinan por otro lado los niños. Bien, entonces vamos a hacer esto que se llama el abecedario, es un juego que hacemos con los niños, ¿no? Escribimos el abecedario, A, B, C, D, E. Son 5 letras, ¿sí? La doble L no va, ¿sí? Y la Ñ tampoco. Es un desafío diario, ya que en el exterior condiciona mucho, sí, tal cual. E, F, G, H, I, J, K. ¿Cuál sigue? ¿La L o la M? Siempre me confundo en esta. Díganme ustedes. Mis alumnos lo saben que siempre me confundo. Tal cual, Ariel, me pasa con mi hijo. Y sí, y bueno, pero lo importante es que cuando estés con vos, que sea un momento de calidad, que sea un momento de calidad para el niño. ¿Mm? Bueno. O, P, Q, R, S, T. Ah, la W tampoco va. U, B, X, Y y Z. ¿Sí? Entonces fíjense que queda 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y 1, 2, 3, 4, 5. Abajo le vamos a poner letras desparramadas que son izquierda, derecha y junto, representadas por la I, ¿sí? Por la I, bien, la L, por la I, y vendría a ser izquierda, D, derecha, J junto. En cada línea no se tienen que repetir más de 3 veces, entonces puedo poner acá la I, acá empezamos con la I, después vamos con la D, si quiero. Esto lo hacen ustedes, después puedo volver a la I, puedo poner la J, puedo poner la D, entonces no se repiten 3 veces, está perfecto, y acá puedo empezar con, por ejemplo, con la D de vuelta para confundir, acá pongo la I, acá pongo la J, acá pongo la D, y acá pongo la I, por ejemplo. Esto está bueno que lo hagan en otros colores. Entonces, ¿el niño qué hace? La primera parte es que, no, la W no va. Entonces, la N, claro, esos tampoco van bien, gracias, Fabio. El niño está así, y parados jugamos a que cuando decimos la letra A, es decir, el niño tiene que leer visual, ¿sí? Y tiene que decir auditivo y tiene que mover una parte del cuerpo. O sea que cuando yo digo la A, yo tengo que mover la parte del cuerpo que dice abajo, la mano izquierda, ¿sí? Levanto la mano izquierda. Después cuando digo la B, levanto la mano derecha. Cuando digo la C, de vuelta a la izquierda, D, E, F, G, H, I, J. Ah, me olvidé de poner acá abajo, ¿no? Y vamos poniendo todo abajo de todo el abecedario en distinto orden, ¿sí? Ahora, una vez que hicimos ese jueguito, luego, cuando vos levantás la pierna, cuando te toca la izquierda, levantás también la pierna derecha, ¿sí? Entonces, sería A, B, C, ¿no es cierto? Por ejemplo, si están los juntos,
una vez que jugamos a que a todo eso es así, está bueno porque es un juego, es muy divertido, y si nos equivocamos tenemos que volver a empezar. ¿Mm? Está bueno marcar tiempos, damos premios por hacer esto, por ejemplo, a los niños le podemos dar un premio por hacer esto. Una vez que ya hiciste 2 pasadas así, ahora el truco es hacerlo al revés. Es decir, que vayamos de la Z a la A haciendo este ejercicio. Y si me equivoco hay que volver a empezar. Así le estamos haciendo que el niño desarrolle y use el lado derecho y el lado izquierdo, el lado derecho y el lado izquierdo, que empiece a adquirir todos los tipos de inteligencia y a hacer que su cerebro se haga bien plástico. Es buenísimo. Una vez que el niño lo aprendió a todo, lo borramos los de abajo y los cambiamos de lugar, ¿sí? Esto es un entrenamiento para nuestro cerebro también, es decir, también vas a notar en vos tranquilidad luego de hacer todo esto. Aprendés también a enseñarle a los niños el arte de la concentración, ¿sí? Así que es buenísimo. En la C no va la I. Ahí está la I, sí, pero no, acá está la disposición de las letras las van poniendo ustedes. Simplemente que no se repita, por ejemplo, que acá haya 3I o 3D o 3J. ¿Se entiende? Entonces este juego es un juego para desarrollar la concentración y desarrollar la parte auditiva, visual, ¿sí? Y kinestésica del niño. Entonces el niño kinestésico al hacer esto le vas enseñando a concentrarse, le vas enseñando a concentrarse, le vas enseñando a mantener su concentración. Yo cuando lo hice con uno de mis hijos que tenía justamente ese problema, que estuvimos entrenando, yo lo hacía con premios, ¿no? Decir, bueno, volvés del cole, hay que hacer media hora de esto, si lo sacaste a todo, podés jugar a la Xbox más tiempo, por ejemplo, ¿no? Algo que a él le gustaba, ¿sí? Entonces puedo buscar eso. El tema de, así también voy desarrollando la parte del área de Broca, es con lectura, ¿sí? Por ejemplo, yo a mi hijo le doy premios, es decir, que quiero, en lugar de darle un premio, por ejemplo, por cortar el pasto, decir, bueno, te voy a pagar por cortar el pasto, te pago por leer libros. ¿Sí? Quiero que leas este libro y que después me digas, ¿qué entendiste este libro? Lo charlamos. Libros que yo decido, ¿no? Que están muy buenos. Por ejemplo, para los adolescentes está muy lindo el de Paulo Coelho, para que ingresen en el mundo espiritual. Díganme, ¿qué resultado experimentas? Bueno, es justamente eso, ¿no? Más capacidad de concentración, más capacidad de concentración. El niño tiene más capacidad de concentración a medida que más lo hace, ¿no? Con I y D se coloca, ¿verdad? I, izquierda, derecha y la J también, Gaby, para juntos. Por ejemplo, las maestras que habían decidido ahí, ¿qué podemos hacer con los niños? Las maestras podrían hacer este juego al principio con todos los niños, ¿sí? Y aparte atraen su atención, ¿sí? Atraen la atención de los niños. Entonces ya largamos con una energía mucho más importante. Y es re importante que vos, para aprender algo, te tiene que interesar, te tiene que divertir, si no, no lo vas a aprender. Es así de sencillo. Pero bueno, eso no, hay que entenderlo, ¿no? El niño kinestésico aprende más con el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la maestra, al hacer todo esto, ¿sí? Al hacer todo esto, también lo calma al niño kinestésico porque ya movió el cuerpo, ¿sí? Alguien que se acuerde, Tamara, seguramente te acordás de este libro, Corazón, el de Pablo Coelho, el que fue muy conocido de Pablo Coelho. El alquimista, hermoso libro es El alquimista. Conversaciones con Dios, sí, conversaciones con Dios. Bueno, nosotros empezamos con El alquimista y ahora estamos con, gracias Fede, hermanito, ahora estamos con, de los de Castaneda, los que están muy buenos, es Relatos de Poder. Relatos de Poder está muy bueno. Conversaciones con Dios 1 también es muy lindo, ¿sí? Y así vas charlando, le vas abriendo la capocha hacia las sutilezas.
Por ejemplo, ayer con mi hijo adolescente, él en un momento está viviendo su conflicto, entonces, ay, tuvo un arranque, tiró algo, un arranque pero tonto fue y se le rompió. Sí, las enseñanzas de Juan, ahí Carlos Castaneda estaba muy metido en que quería saber la parte de la droga, ¿me entiendes? Entonces no es tan ameno para eso, en ese caso. Para mí, Relatos de Poder es mucho más... bueno, los de Hoyo, eso están buenísimos. Tamara está muy bueno, los de Hoyo están muy lindos. ¿Saben cuál es una gran metáfora? Juan Salvador Gaviota, porque las metáforas, que es otra cosa que, bueno, se me fue el tiempo, ya estamos listos, sigamos, ¿viste? Las metáforas es una manera hermosa y fuertísima de ayudar a nuestros hijos. Metáforas, cuentos, pero ¿qué cuentos? ¿Qué cuentos? ¿Cómo puedo yo hacer un cuento para ayudar a mi hijo? ¿Cómo puedo yo hacer una metáfora? Hay metáforas, las metáforas vivas, ¿sí? Bueno, a los niños chiquitos le hacemos metáforas, le damos metáforas, creamos cuentos. Nosotros trabajamos para decodificar, por ejemplo, la historia de... muy bueno, miren qué lindo todos los libros que están poniendo. Juan Salvador Gaviota es hermoso libro porque te enseña a salirte del molde, eso es la enseñanza, ¿no? Las metáforas es algo muy fuerte para nuestro inconsciente. Hay metáforas abiertas, metáforas cerradas. Las metáforas cerradas no sirven, ¿sí? Porque condicionan muchísimo, no dejan que el inconsciente las rechaza. Las metáforas cerradas es cuando el cuento tiene lo que se dice al final, la moraleja, ¿sí? Cuando tiene la moraleja, como dice, y la moraleja es que Pedrito no tiene que mentir. No sirvió, la va a rechazar, ¿sí? O sea, generalmente no sirven esas metáforas cuando ya le pones la moraleja. Por ejemplo, veamos el cuento de Caperucita Rosa, que vos dices, la moraleja es hacerle caso a la abuela. No, corazón, no te das cuenta de que en realidad es un cuentazo de los hermanos Grimm ese, y es genial. ¿Por qué? Porque Caperucita Roja se empodera como mujer, ¿sí? Porque fue por el bosque, porque desobedeció y fue al bosque, se metió en su inconsciente. Y ahí conoció al lobo, consiguió un novio, le fue re bien al final, ¿se entiende? Entonces, ¿qué le estoy enseñando con este cuento? Depende de cómo lo cuento, o sea, aparte, contarlo con moraleja ya lo bloqueaste el cuento, no es con moraleja. Eso se llama metáfora cerrada. También los dichos son metáforas cerradas, ¿sí? Al que madruga, Dios le ayuda. Sí, pero esa es una metáfora cerrada, pero otra metáfora cerrada te dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Sí? Bien. Entonces, la metáfora cerrada no es la que nos sirve a nosotros, es la metáfora abierta, es decir, que es un cuento que la enseñanza está oculta. ¿Sí? Eso. Y tiene simbolismos. Para hacer una metáfora abierta necesitamos que sea atemporal y aespacial. No es en 1945 en Alemania, no. ¿Sí? Hace mucho, mucho tiempo en un reino muy, muy lejano. Ahí te estás dando cuenta cómo te metió ideitas Don Walt Disney, ¿no? Bien. Deformando todos estos cuentos, ¿no? Es increíble porque los yanquis saben cómo hacer eso, nos están vendiendo sus metáforas hace un montón. Alicia, buenísimo Alicia también. La metáfora tiene que ser abierta, para que sea abierta tiene que ser atemporal, aespacial. ¿Sí? Los personajes no pueden ser seres humanos, ¿sí? Tienen que ser cosas ecológicas, una piedra, un árbol, un duende, un hada, sirena, dragones, ¿vale? ¿Sí? Cosas con vida, como plantas también puede ser, cosas con vida, ¿sí?
pero no puede ser un auto, por ejemplo, ¿no? Pero no pueden ser seres humanos. ¿Mm? Atemporal, aespacial, ecológico, tiene que ser, tiene que haber, digamos, una relación entre lo que vos estás por contar en la metáfora con, por ejemplo, lo que se está viviendo. Los dos hermanitos que se pelean, entonces son dos rosas que se lastiman cuando va creciendo una con la otra, ¿sí? Son dos rosas, son dos hermanos, es decir, los personajes y la situación tienen que ser parecida a la situación que tenemos que liberar. Tiene que tener un principio, un nudo, principio, nudo, y esto es importantísimo, confusión, ¿sí? Y desenlace sin y desenlace. Entonces, esto es importante. Hay un principio, ¿sí? Atemporal, espacial, donde hay, por ejemplo, duendes, 3 duendes o lo que sea. Yo puedo trabajar con esto, yo puedo hacer de la historia del clan, puedo hacer una metáfora en donde lo que vivió el abuelo lo puedo contar como una metáfora y cómo un descendiente en esta metáfora lo está heredando, cómo ese descendiente se libera, ¿se entiende? Bien, entonces, en el nudo, en este momento donde está el problema, que este problema puede ser el problema que viviste vos en la panza, o puede ser el que vivió tu hijo mientras vos estabas en la panza, o puede ser el conflicto que se vivió arriba en el clan, acá le meto, en el momento del quilombo, del bardo, meto una confusión. O yo me confundo, adrede, por ejemplo, todo el tiempo eran sirenas, pero en el momento ese del gran problema yo me equivoco y digo, me equivoco a propósito y digo, bueno, entonces la nena salió corriendo y el nene te dice, pero ¿no era una sirena? Bien, esa confusión hace de que se fije la metáfora, ¿sí? Es como decir, si yo me equivoco en algo ahora, ¿sí? Si yo me equivoco en algo ahora y ustedes se ríen de eso, yo estoy fijando la metáfora de lo que estoy diciendo. No se van a olvidar ustedes lo que yo estoy contando porque yo hice un chiste sobre eso, porque yo me confundí sobre eso. O porque escribí mal algo, por ejemplo. ¿No es cierto? Es decir, me acuerdo, te vas a acordar. La confusión también puede ser que todo se vuelva raro, ¿no? Como que se vuelva muy bizarro el tema. Perfecto. Tiene que haber un momento de confusión para que ahí es donde intentas resolver. Y luego el desenlace, que acá yo pongo lo que necesita el niño, el recurso que necesita el niño, que lo va a aprender de la metáfora. Y esa metáfora, ¿sí? Es la metáfora que yo le voy contando al niño. Entonces, muchas veces le quiero enseñar algo a mi hijo, por ejemplo, padre separado. A ti, padre separado, que tienes poco tiempo con tu niño, contale historias, prepararles historias a tu niño cuando esté, metáforas. Metáforas, a los niños les encanta. Mis hijos, por ejemplo, siempre me están diciendo, contame de vuelta el cuento ese de que yo le conté, por ejemplo, que no comía porque tenía miedo, ¿no? Y entonces había un bicho y tenía, por ejemplo, les cuento una metáfora para niños, que la idea de este libro que queremos hacer con este plenario es poner metáforas, ¿no? Diseñar metáforas. Por ejemplo, que había un duende que estaba en su casa y que había una sombra que era el miedo, que no lo dejaba salir y que había dejado solamente un huequito, entonces dejó de comer ese duende para poder salir por ese huequito. Y por eso no comía, porque el miedo estaba afuera. El miedo no me acuerdo porque estaba representado. Entonces en un momento se da cuenta, no me acuerdo de qué, lo pongo confuso ahí y empieza a comer, y a medida que come, el miedo empieza a achicarse y así es como que logra vencer el miedo, por ejemplo, ¿no? Una estupidez que estoy diciendo ahora. Tengo que diseñarla a la metáfora. Yo te estoy dando las partes, no te voy a dar la metáfora, también querés la metáfora, ¿sí? Yo les puedo compartir una que yo hice, que trabajamos autismo, que ya vamos a ver en la próxima, un poquito árbol genealógico con los niños, vamos a empezar a ver autismo, vamos a ver algunas de las enfermedades, como ya viste el 1, el 2 y el 3, ya sabes que yo le puedo hacer
una metáfora a mi hijo, de explicarle de qué se siente así, porque mamá se enojó, porque tuvo una discusión o porque mamá está sintiendo esto, solucionarlo, yo como mamá, explicarle que lo libero. Bueno, creo que estamos cumpliendo con la palabra de todo lo que dijimos que íbamos a dar y bueno, muchas de estas cosas son más de 20 años de experiencia como en este mundo, ¿no es cierto? Más. Y bueno, no hay libros de eso, es de experiencia, ¿no? Y lo aprendido, aplicado, lo que les estoy explicando. Bien, espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco desde el fondo de mi corazón que estén ahí, del otro lado. Así que para mí es un honor. Y bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Bueno, no les puedo dar todo simplemente por una cuestión temporal y porque hay que profundizar y no se da así nomás, ¿no? Así que bueno, un saludo también a todos los que son parte de la familia cuántica, a los alumnos. Gracias, 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 gracias. ¿Mm? Buenísima. Muchísimas gracias.